¿Qué tal? Es un gusto recibirle nuevamente en Economía y Mercados. El día de hoy vamos a tener el interesante tema de analizar si México es prácticamente, en manera tácita, el traspatio, o vamos a llamarle como nos decía el presidente Biden, el de atrás o el de adelante, pero pues al final de cuentas queremos ver ese ángulo porque donde nos pongan resultaría algo no tan agradable. Acabamos de escuchar hace unos días una gran parte de mexicanos la importante reunión que hubo en Veracruz en relación al transísmico, al transoceánico, que definitivamente aclaramos, aquí no se tocan temas de política, izquierda, derecha, centro, arriba, abajo, sino siempre con todos nuestros invitados hacemos un análisis objetivo con el respeto en cada una de las ideas y para ver lo mejor que pueda ir a nuestro país, porque el objetivo es México. Entonces, en esta tesitura, si vemos que están las ventajas que sabemos de esa excelente conexión, porque es excelente conexión ferroviaria lo que se está haciendo en el sureste, en unas partes va a ser con mayor incidencia de movimiento, de energéticos, de bienes tangibles, intangibles, movimientos mayores o menores de la misma economía. Eso también es innegable y ojalá sea el óptimo porque le irá bien a México. Pero en este marco de acciones queremos analizar también, dentro de refrendar esas ventajas que representa esa gran conexión ferroviaria, el matiz que está presentando los intereses extranjeros en esto mismo. Y recordemos que México, pues irremediablemente está dentro del paraguas de los Estados Unidos. No solo estamos en un tratado de libre comercio, que hasta sin hacerlo prácticamente quedamos ahí. Entonces, vamos a analizar desde este punto de vista estas grandes ventajas que tiene esta macroobra, que sin duda y deseamos que tenga el mejor resultado, y veamos el matiz de qué pasa con el control que quiere la gran potencia estadounidense. Tenemos dos muy buenos invitados en esto, el diputado Raúl Bonifaz Moedano, que es un analista que le invitamos también por su conocimiento en la parte pública, siempre con la libertad completa en su punto de vista y abierto para ello, y el doctor Jorge López Arévalo, un excelente analista también, que tan pronto encuentre la conexión, él estará con nosotros en esta segunda parte. Entonces, pues comenzamos en este tema, si México es tácitamente el territorio de Estados Unidos. Diputado Bonifaz, un gusto como siempre nos acompaña. Hola Rafa, buenos días para ti, para el auditorio. Saludo con mucho afecto también a Jorge López Arévalo, un chiapaneco, un académico, un investigador, un economista, pues de los más valiosos que hay en nuestro estado. Y bien, entrando al tema al que nos has invitado, yo señalaría primero lo que ha expresado el presidente Andrés Manuel López Obrador en una actitud patriota, nacionalista. Y esto lo ha expresado cuando el Parlamento Europeo hizo algunas expresiones de México, cuando también los Estados Unidos señalaron que aquí teníamos espías rusos, y en fin, hace unas horas el racista de Donald Trump también agrede a nuestro país. Pero hay un hombre que es el presidente de México y como ningún mandatario lo ha hecho, ha expresado, lo ha dicho en varias ocasiones que nuestro país, que México ha dejado de ser una tierra de conquista y como en, perdón, y como en muy pocas ocasiones en la historia de este México, hoy Andrés Manuel López Obrador está defendiendo los principios libertarios de igualdad y de democracia. ¿Sí? Nadie va a faltarle el respeto a México. Así lo ha dicho Andrés Manuel López Obrador. Y en este mensaje permanente
del presidente de México a las naciones que quieren intervenir en nuestro país, él lo ha dicho, somos respetuosos de los derechos humanos en todo el mundo, pero no podemos quedar callados ante expresiones de países externos que quieran influir en la soberanía de México. Correcto, muy bien. Podríamos ubicar en relación a la lámina 1, si nos pone producción, en esta situación. Definitivamente, ¿no? Lo que dijo Donald Trump, lo que hablamos, pero pues es señor, un día dice una cosa, la otra desigual, el señor trae sus intereses. Definitivamente, lo que el Parlamento Europeo haya dicho, bueno, pues ya vemos a esta gente de sorpresa para muchos, tristemente, que no tienen un criterio propio, lo que están haciendo en Europa, hasta prestarse a una nociva censura, definitivamente, porque no tienen que evitarnos a los mayores y a los adultos ciudadanos del mundo qué debemos escuchar y qué debemos opinar. El estarnos censurando toda una parte que pueda hablar de la Federación Rusa para nada más bombardearnos, desde ahí habla de la falta de criterio y ese sentido de imperio, de imponer del mismo Parlamento Europeo, pero sabemos que viene orquestadito por el que tenemos aquí de vecino, ¿verdad? Tenemos aquí al vecino del norte que pues pesa mucho. Entonces, en este aspecto debemos de ver, es indudable que la macroobra, que es una trascendencia excelente el transoceánico, y ese transoceánico necesitamos que jale más. Es tan importante que se empezaron a notar varios intereses del mundo a ello. Sin embargo, estamos ubicando una presencia muy, muy incisiva de Estados Unidos. Y aquí viene esto. No había pasado tanto tiempo que estuvo el embajador de la Federación Rusa en México con los diputados, cuando después aparece obviamente el embajador estadounidense y no solo llegó a hablar respetuosamente como el otro. Aquí no tenemos ninguna preferencia, vamos a hablar las cosas objetivas. Y el embajador ruso habló con toda la decencia y el respeto hacia México, no agredió a nadie. Y el embajador estadounidense pues llegó como dueño de la casa y dijo a los mexicanos, adelante de nuestros legisladores, prácticamente, además de echar la polaca, que Ucrania y que Rusia malo, todavía dice que en palabras más, palabras menos, debe quedar claro que la relación México-Rusia no puede ser, no va a ser. Esas son unas faltas de respeto, diputado Bonifaz, en relación desde la óptica de algunos mexicanos que sentimos, es eso, una falta de respeto venenosa a decir lo que debe hacer México. Rafa, yo qué señalaría en este momento. Bueno, hay que recordar que México es el principal socio comercial de los Estados Unidos. Estados Unidos sin duda requiere de México, ¿sí? México sigue siendo un socio de seguridad fundamental para los Estados Unidos. Y han comentado, sí, el secretario de Estado de los Estados Unidos ha expresado que la soberanía de México es intocable y que jamás se expresarían de otra manera. Pero en los hechos es diferente, porque hay expresiones también del embajador Ken Salazar respecto a los temas que corresponden nada más a nuestro país. Entonces, el hecho es que siguen interfiriendo en decisiones que corresponden únicamente a nuestro país. Y hace unos días, en el tema de la reforma eléctrica, fue una decisión local, ¿sí? Finalmente, se tomó una votación y no se logró esta reforma constitucional en materia de reforma eléctrica. Sin embargo, sí, la presencia, la insistencia del embajador de los Estados Unidos fue permanentemente todo el tiempo
al grado de que llegó a la Cámara de Diputadas y de Diputados en la Ciudad de México a decir el por qué no convenía este tema. Y por otro lado, presiones también de los gobiernos locales en los Estados Unidos, como el de Arizona, que en una forma de presión nos dice, o cuidan a sus migrantes, o dejan intervenir con nosotros, o les detengo aquí sus camiones con toda su mercancía, lo que ocasionó un grave problema económico para el país. Estados Unidos lo sabe muy bien, que para ellos es fundamental la relación pacífica, la rapidez en las relaciones económicas, porque, insisto, de ello depende también en parte la economía entre el intercambio comercial de Estados Unidos y México. Correcto. Y hace unos días en Veracruz, como tú lo señalabas, el presidente de México en la reunión del Istmo sobre el Istmo de Tehuantepec, ¿qué es lo que expresa y que le pide expresar inclusive al gobernador de Chiapas, a Rutilio Escandón Cadenas, sobre las ventajas de invertir en nuestro estado? Un tema que tú conoces muy bien, un tema que hemos venido discutiendo desde hace ya inclusive más de un año y medio, 2 años, Rafael, en donde vemos el proyecto integral para el desarrollo del sur-sureste de nuestro país, y en donde uno de los principales proyectos, después de lo del Tren Maya y de Dos Bocas, es la interconexión con el istmo, entre el Atlántico y el Pacífico, con el transísmico. Y ahí Rutilio Escandón Cadenas dijo los beneficios que tiene para Chiapas. Y también Andrés Manuel López Obrador dijo, Chiapas será beneficiado con el tramo que corresponderá, pero es otro tema, de Juchitán, Arriaga a Suchiate. Pero volviendo al tema de los Estados Unidos, no más falta de respeto a nuestro país, y lo mismo desde este espacio lo aprovecho para denunciar que lo que ha expresado el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, respecto a México, es en un afán protagónico, porque él busca reelegirse en noviembre a la presidencia de los Estados Unidos. Claro que sí, diputado. Y obviamente, hablándolo en el análisis imparcial, objetivo, sí, o sea, políticamente él trata de buscar algo indudablemente, que aún opinando de fuera, no creo que así como va el señor Biden y su partido le vayan a significar tan siquiera una distracción. Pero el protagonismo de él es muy claro. Sin embargo, de manera analítica, lleva a razón lo que dijo el señor Trump. Él dijo que si no hacíamos no solo lo de la guardia a la frontera, nos lo dijo desde el muro. Dijo, tengo muchas maneras de hacerlo. Y es cierto, nosotros tenemos el 80% de los ingresos por exportación, pues vienen con ellos. O sea, estamos completamente vinculados, no hay más. Si ellos nos suben, claro, hay un tratado de libre comercio, pero ya sabemos cómo se las gastan los señores. Así como existe una organización de Naciones Unidas, también existe la edición de Estados Unidos, igual aquí, y nos dicen, hazle como quieran. Lo que pasó con los camiones en la frontera, pero igual no lo hacen con el atún, no lo hacen con el aguacate, no lo hacen con el jitomate, no lo hacen cuando quieran. Es la realidad. Y un Donald Trump o cualquiera, el señor Biden también está demostrando que hacen todo lo que quieran. Eso es lo que tenemos que analizar los mexicanos. El traspatio o el patio de enfrente, al final de cuentas, de patio no sale. Y aquí sí estamos viendo, retomando el punto, que hoy este es embajador de Estados Unidos en México, llega con un marcaje personal, obviamente, metiéndose para la decisión de la reforma energética, en contra o a favor, pero debe ser decidida siempre por los mexicanos todas las cosas. Así vimos también un italiano que estaba ahí con una diputada, que no es el problema que tengan asesores, es que por lo menos debe de haber una elemental decencia para que no tenga que estar hasta cuando se toca un tema todavía el asesor y extranjero en un lugar que deben decidir los mexicanos. Pero en fin, mencionábamos esto. La otra cuestión,
ya llega el señor, digo, para los que escuchamos la ponencia del embajador de Estados Unidos en México, pues nada nuevo, y todavía nos viene a hablar de historia el señor, pero de nochecita, porque si hubiera sido bien, lo hubiera dicho, como se ha mencionado, a ver, señor de historia, ustedes nos quitaron un poco más del territorio nuestro, y si es eso, también nos querían invadir aquí por Oaxaca. Y siendo demás, Estados Unidos también quería hacer un canal, antes del de Panamá, quería dividirnos a nosotros, pero con agua, lo que ahora se está haciendo en el transísmico. Entonces, todo eso es una perorata. Lo que dijo el señor, el embajador de Estados Unidos en México, no fue más que el rollo, fue más bien un lugar privilegiado de marca personal después de empresarios o prospectos inversionistas mexicanos, pues hasta donde pudimos conocer de la lista, solamente estadounidenses, puros con capital norteamericano. Entonces dice uno, pues ¿qué pasó? Sí está bien un proyecto muy grande de nuestro país. Vemos la siguiente lámina, por favor. Es muy importante para nuestro país. Increíble, pero aquí viene la pregunta. Estas son las palabras que dijo este señor, que obviamente menciona el interés de Estados Unidos como aprobándonos, como aprobándonos. Y por el otro lado, para concluir este punto, por eso uno dice, a ver, las inversiones de puerto y lo demás, como Estados Unidos ve oportunidad, optimismo, qué bueno, nada más que aquí viene la pregunta, ¿y los otros países, apá? ¿Verdad? Utilizando esa excelente campaña que es una empresa automotriz. Aquí la pregunta sería, ¿y los demás países? Porque esto no solo puede estar hecho para los Estados Unidos, sabemos de la presión de ellos, por eso tenemos que poner las antenitas arriba como mexicanos para cerrar filas. Adelante, diputado. Sí, mira, Rafa, a ver, las declaraciones están ahí, más tienen sentido político. ¿Y por qué señalo esto? Porque si nosotros observamos los datos sobre el comercio entre Estados Unidos y México en este primer trimestre de 2022, nosotros observamos que creció un 20% esas transacciones económicas entre los Estados Unidos y México. Las importaciones estadounidenses de manufacturas mantuvieron su crecimiento y mantuvieron su recuperación. ¿Qué quiero decir con esto? Que ustedes como empresarios saben bien de la importancia de que el flujo comercial se esté dando, que no se detenga, ¿sí? Y que la recuperación por el COVID-19 avance. Y esto tenemos que reconocer en la responsabilidad con la que actúan las grandes empresas que no están en el tema político, sino en el desarrollo, en el intercambio. Insisto, esto ha logrado que México se mantenga como el principal proveedor de bienes agrícolas, de vehículos inclusive, y es el segundo proveedor México también de mayor maquinaria y electrónicos para Estados Unidos. O sea, la mano de obra en nuestro país está caminando, no se está deteniendo y está mandando a Estados Unidos los productos. Este intercambio comercial nos habla de que hay la seriedad de los mexicanos por avanzar en ese tema y que lo político, pues ahí está, sí nos ofende, pero hay el presidente de México, el primer presidente que ha defendido como nunca a nuestro país y ya les dijo, respeten nuestra soberanía, respeten a nuestro país y en el siguiente bloque, si me permites, ya hablaremos sobre el transísmico. Claro que sí, y en este punto podríamos hablar prácticamente que ese es el matiz político indiscutible. El asunto pragmático en cuanto a los resultados económicos, precisamente eso es, el depender tanto, porque solo vemos que es predominantemente el flujo hacia Estados Unidos. Y lo que tratamos de ver por eso siempre que no se ha avanzado mucho, no solo de ahorita, viene arrastrando de muchas administraciones, es diversificar nuestros tratados comerciales.
depender 80% de Estados Unidos es una situación de estar supeditados a ellos, diputado. El caso de los vehículos, ni siquiera necesitarían de un tratado de libre comercio. Nada más con la dependencia que tenemos de ellos, básicamente estaríamos a la disciplina. Tiene su pro y su contra, pero la realidad es no debemos seguir con esa dependencia tan grande. Y ahorita la presencia de Ken Salazar, del embajador, en este marcaje personal que vemos interfiriendo en las decisiones de México, en la Cámara de Diputados, diciéndonos que sí, que no, que eso es irrespetuoso, lo rechazamos. También en lo del transísmico, pues fue el único que estuvo ahí, que pensamos, con toda la situación, que deberían haber estado más embajadores, nada más que ahí se demuestra la dependencia y el marcaje. ¿Cuándo íbamos a ver al embajador chino? Nunca. ¿Cuándo íbamos a ver a otro embajador que no fuera del club de Estados Unidos? Nunca. Hasta ahorita, nunca. Y eso es lo que tenemos que apretar los mexicanos. ¿Por qué? Porque si llega el de Estados Unidos y dice, acá estoy yo, y viendo a mis empresarios, a él no le interesan los empresarios mexicanos, ni eso. Le interesaba ahí, está la constelación, la que iba a ser en la frontera, que fue muy bueno no verlo puesta ahí por el agua, pero qué bueno que ya se va a ir al sur. Vamos a llegar, vamos a ir a un corte comercial y vamos a estar ya con 7 minutos. Podemos pasar a la siguiente lámina y dar una entrada, diputado, en base a este matiz de que no debemos depender tanto y debería estar abierto más allá de solo Estados Unidos, porque no estamos construyendo para ellos nada más. O sea, hablando fuera de mexicanos. Y vamos a entrar con esto en la segunda parte donde vemos la política de Estados Unidos en la que estamos aquí pegaditos, donde nos dicen con la frase, democracia a la americana es que lo tuyo es mío y lo mío también, ¿no? Estamos básicamente en eso, diputado. Un comentario para antes de ir al corte. Sí, mira, los principales socios comerciales con Estados Unidos, ya lo hemos platicado en otra ocasión, sí, es el primero es México, ¿sí? Le sigue China con más de 506 mil millones de dólares, algo así. Y después Canadá, pero México sigue estando ahí. Y México tiene una importante relación, por supuesto, sí, con Canadá, porque tenemos suscrito el Tratado de Libre Comercio, y también, pues con China, tenemos una importante relación comercial con China, con Japón y con la Unión Europea. Vale decir que hace unos días también en una discusión en estos temas de la intervención de empresas hacia nuestro país, hay que recordar también que España, por ejemplo, es el tercer, si mal no recuerdo, es el tercer socio comercial con México. O sea, nuestro país ha multiplicado sus relaciones comerciales con los demás países, pero tú lo sabes mejor que yo, en un entorno global, sí, entre la competencia de los países y el querer quedarse con otros países, por así decirlo, pues hay una lucha permanente entre China y los Estados Unidos para que pues todos los mercados que tiene China y que se han estado acercando mucho que a Centroamérica y a Centroamérica, pues obvio que a la política de los Estados Unidos, que es intervencionista sin duda, pues no le conviene, y también por eso presiona a nuestro país, que es uno de los principales socios. Entonces, México sí mantiene la relación comercial con los demás países, pero en la absorción que quiere los Estados Unidos de tener el control en la región, pues es una manera de presionarnos a México. Correcto, creo que le has dado exactamente en el punto, ¿verdad? La piedra angular. Esa es la realidad, y lo dices de una manera muy decente, muy respetuosa, decir,
por el interés comercial no nos deja, es por el interés geopolítico, es de la realidad, ¿no? Y ahí viene implícito todos los recursos de los países y las situaciones que a nosotros nos tocó aquí pegadito, es el vecino pegadito, es un gran poder, indistinto que es una realidad que ahorita ya se nota la tripolaridad de China, Rusia, Estados Unidos, en el orden que le corresponde a cada uno, pues sigue siendo una gran potencia. Y las situaciones que tiene Estados Unidos de conflicto en el otro lado del mundo, donde no censura para que no escuchemos lo que no quiera, no nos normemos la idea de la pérdida de poder que van teniendo con algunas, lo que sí es una realidad inamovible es que nosotros, su jardín del frente, como dijo Biden, y ya nos haya ascendido de patio trasero, eso, al principio y final de cuentas, acá estamos. Y conforme lo vayan sacando de otro lado, y de ese otro lado, él vendrá más para acá. Y hoy se tiene que intensificar. Por eso, ese intercambio, como bien lo mencionabas, diputado Bonifaz, de las cantidades, de ser el primer socio uno con otro, la diferencia es el Producto Interno Bruto. Mientras nosotros mandamos producción primaria con bajo valor agregado o Producto Nacional Bruto, que es a través de maquiladoras, en términos generales, con excepciones, ellos nos mandan bienes de capital o productos altamente costosos. Entonces, sabemos que en la balanza comercial no va, indistinto que la economía de Estados Unidos, en balance está peor que la mexicana, sin embargo el dólar sigue valiendo. Eso ya es tema de otro programa. Pero yo creo que en la segunda parte entramos con este punto exacto, que son los intereses geopolíticos, y venimos para luego deshebrar esto de la democracia en la americana que dice lo tuyo es mío y lo mío también. Regresamos en un momento más. Torre BP Médica. Consultorios con el mejor modelo de servicios incluidos, con el mejor precio. ...200 espacios de estacionamiento... ...modernas instalaciones de vanguardia... ...y las mejores prestaciones de servicios... ...ven y conócenos... Torre BP Médica. En Plaza Vía Park. Boulevard Belisario Domínguez, número 2116. En la zona dorada de Tuxtla Gutiérrez. Torre BP Médica.
Ya estamos de regreso en Economía y Mercados con este interesante tema de ver si México es tácitamente patio de Estados Unidos. Damos la bienvenida, ya está sintonizado con nosotros el doctor Jorge López Arévalo, realmente un hombre muy conocedor, investigador en la materia. Doctor Arévalo, un gusto tenerte en el programa. Gracias por compartir con nosotros tu expertise. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a ti y a tu auditorio. Gracias. Bien, pues podríamos ubicar ahorita contigo, estamos checando pues básicamente en términos generales el que la importancia, la relevancia que tiene pues una macroobra, para algunos lo ubicamos así, como es esa infraestructura del Tren Maya, que pues, la parte de carga también será permanentemente un 80% de ingresos, como en todos los trenes del mundo, adicional del turismo y tránsito local. La interconexión en el interoceánico, indistintamente de su particularidad de conectar el comercio de uno a otro lado y por lo que nos va a tocar aquí a la frontera. Pero la otra parte, comentábamos, doctor Arévalo, que el marcaje personal, porque parece que dentro de la política exterior, pues no hay en una invitación, nos vienen a decir en la Cámara de Diputados lo que no debe hacer México, como nos lo dijo, que con Rusia nunca debe ser, hasta con Ucrania estaba haciendo su publicidad o propaganda igual que lo hizo en el transoceánico, y en el transoceánico el mismo embajador de Estados Unidos pues viene además de una perorata decirnos lo mismo, ¿verdad? Ver a sus empresarios estadounidenses, pero está nada más él. Por eso habíamos sacado una lámina que decía, y los otros embajadores de los otros países, apá, ¿dónde están? Entonces la situación es ubicar esto por la gran influencia, indistinto que ya no sea la gran hegemonía de Estados Unidos ahorita, pero no deja de ser el poder que da y que nosotros pues tenemos aquí pegadito a este país. Adelante, doctor Arévalo. Bueno, mira, nosotros tenemos 3.200 kilómetros de frontera prácticamente con los Estados Unidos de América, que desde hace varias décadas es la primer potencia del mundo, aún con todos los problemas que podemos observar ahora, lo sigue siendo, ¿verdad? Y para bien o para mal, el destino de México siempre ha tenido mucho que ver con lo que sucede en los Estados Unidos, ¿verdad? Antes se decía de que si Estados Unidos estornudaba, a nosotros nos daba pulmonía, ¿verdad? Pero eso no era enteramente cierto. Comenzó a ser cierto con el Telecán, que unió nuestra suerte a la suerte de los Estados Unidos de América, ¿verdad? Y se comenzaron a sincronizar los ciclos económicos, ¿verdad? De manera muy importante, sobre todo a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio, hoy Tratado México, Estados Unidos y Canadá, y sigue siendo el país por mucho más importante para la economía mexicana, porque alrededor del 80% de las exportaciones de México con todo el mundo van hacia los Estados Unidos, y alrededor del 50% de todas las importaciones de México provienen de los Estados Unidos. Alrededor del 60% de la inversión, del stock de inversión extranjera directa en México proviene de los Estados Unidos. El grueso de los mexicanos que viven en el exterior están en los Estados Unidos. Cerca del 98% de las remesas que llegan a México provienen de los Estados Unidos. Entonces, en este contexto, pues la economía de los Estados Unidos es muy importante para el país, ¿verdad? Y va a depender muchas veces de los gobiernos de los Estados Unidos que sean más o menos injerencistas, pero generalmente siempre tienden a la injerencia, ¿verdad? Como el imperio que es, ¿no? O sea, y en ese aspecto, pues hay muchas interconexiones de México con los Estados Unidos, ¿verdad? Y hoy uno de los problemas fundamentales que tiene México con Estados Unidos, lo que Estados Unidos tiene con México, es justamente el de las oleadas migratorias, ¿verdad? Y ese ha sido, como dijéramos, uno de los principales elementos de presión hacia el gobierno mexicano, ¿no? O sea,
y han amenazado con aranceles, con una serie de aspectos de políticas, dijéramos, un poco punitivas, teniendo en cuenta de que se tiene un tratado comercial, ¿verdad?, que debería de impedir. Y también el Tratado México-Estados Unidos tiene otra característica muy importante, ¿verdad? Hay una cláusula, la 32, que dice que México no debe tener tratados de libre comercio con países que no tengan economías de mercado. Alusión directa a China, ¿no? Entonces ese es el problema que yo veo, ¿no? De que para bien o para mal nuestra suerte está unida a la suerte del gigante del norte, ¿verdad? Y hay una serie de interrelaciones, o sea, no solamente económicas, en la frontera pues está bastante interrelacionado hasta culturalmente, ¿no? O sea, de todos lados nos llega la influencia del gigante del norte, ¿verdad? Eso sería de manera preliminar, ¿no? Correcto, doctor Arévalo, muy bien. Y podríamos ubicar ahorita, para dar paso, pues aquí pusimos esa laminita tratando de ver a nuestro querido Mario Moreno, siempre pues tratando de referir como si fuera América Latina y en sus palabras como usaba, pues para preguntar, ven mucha gente como diciendo, bueno, aquí Estados Unidos, qué tan guapo, ¿no? Qué tan santo es este. Pues realmente habría que ubicar su intervención, lo del Canal de Panamá. Ahorita podemos dar algo porque hay muchísima tela de donde cortar. Podríamos ver la siguiente lámina, por favor. Ya podemos ubicar qué tan relevante va a ser nuestro transoceánico, si podemos ver la historia del Canal de Panamá, que inclusive ahorita acaban de hacer el viaje simultáneo para recordar, ya empezar con ese bloque regional por la sombrilla de Estados Unidos, para decir no queremos más a China, aparte de lo que ya se le están metiendo sí en Centro y Sudamérica, ¿verdad? Básicamente por eso redoblar nuestro control de no depender tanto de Estados Unidos y buscar alternativas de inversión en el transoceánico, aunque como lo mencionó el doctor Arévalo, diputado Bonifaz, el Telecán realmente o el TEMEC y desde el GATT tiene razón, pues viene para el uso de nuestros recursos, nada más que cada vez lo especializan y ahora casi le están poniendo manita de puerco a los chinos. Entonces, la Federación Rusa, pues por otro lado, la India, en fin, esa es la situación que debemos analizar, diputado Bonifaz. Adelante. El micrófono, por favor. Gracias. Bueno, a ver, gusto en saludarte, Jorge, de verdad que es un placer estar en esta plática, me da mucho gusto y te respeto siempre. A ver, yo nada más quisiera señalar, Rafa, Jorge, que en nuestro país no nada más está supeditado al Tratado de Libre Comercio. También vale recordar y registrar que tenemos la Alianza del Pacífico con países como Chile, Colombia y Perú. Tenemos también el Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea, con 27 países que integran la Unión Europea. Y también tenemos el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico con Nueva Zelanda, con China, Rafa, con Estados Unidos y también con Rusia. O sea, que nuestro país no está nada más supeditado al Tratado de Libre Comercio México, Canadá y Estados Unidos. En el tema rápidamente del proyecto transísmico, que es un proyecto sensacional, un proyecto sin duda que será de mucho para el desarrollo y para el progreso de la región sur-sureste y sobre todo para el estado de Chiapas, un proyecto que se basa principalmente en absorber a través del sur de México una parte importante del tráfico comercial entre la ruta Asia y la costa oeste de Estados Unidos. Que el proyecto transísmico, ¿qué es? Es un puente ferroviario de 310 kilómetros que en 10 días va a reducir el viaje de buques y contenedores que utilizan el Canal de Panamá. De ahí la importancia de este gran proyecto de Andrés Manuel López Obrador, que representa
un ahorro de 2,000 millones de dólares a través de este proyecto. ¿Y qué va a traer de beneficio para nuestro estado? Ya lo hemos platicado, Rafa, que es un proyecto integral de desarrollo que viene desde el Tren Maya hasta Dos Bocas. De Dos Bocas se conecta todo el transísmico hasta Juchitán. De Juchitán se conecta con el tren Chiapas-Mayab de Arriaga y Suchiate. Un proyecto integral que yo sí tengo la confianza y la seguridad que será de un gran apoyo, un gran impulso para Chiapas. Indudable, diputado. En eso estamos de acuerdo. Yo me sumo también, le hemos platicado desde que tú estabas viendo lo de la frontera sur, la coordinación. Definitivamente nos sumamos a esa macroobra porque hasta es bien para México y lo que une es extraordinario. Y que fuera del turismo y del peaje, el pasaje local, la carga es buena. De acuerdo. El punto de vista aquí es como también ya se mencionaba, de hecho tú lo mencionabas en la primera parte como piedra angular, y lo que menciona el doctor Arévalo. Indistinto de los tratados que tengamos, el propio volumen que se maneja, pues esa marca la diferencia. Tenemos docenas de tratados, pero pues tenemos el 80% con ellos y además un intercambio de productos primarios o maquilas sustancialmente por productos y bienes de capital y productos de alto coste de utilidad. El punto de vista es que también tenemos un país que lo que decida es lo que se hace. Si él viola el tratado, pues ahí nos trae campaneando. Si nosotros lo violamos, hace lo que quiera. Veamos ahorita cómo nos trata de que hagamos que escuchemos lo que el señor quiere. Nos bloquea todos los medios, no quiere que escuchemos lo que pasa en el otro lado de Ucrania con Rusia, pero nos viene a decir aquí en el transísmico su propaganda de esto. Y veamos, cuando a él le dijeron deje el bloqueo contra Cuba, él dijo, no, y aquí sigue. ¿Qué queremos referir? Que ese es el poder que ejerce Estados Unidos, y ese es el que tenemos aquí encima de nosotros, haciendo todo lo que vaya. Que no quedemos como los ucranianos, que nos venga a decir te va a ir muy bien, ahorita te llegas, lo otro. Tenemos que invitar a que participen. Ojo en esto, doctor Arévalo. Tenemos casi un marcaje personal del embajador estadounidense en la Cámara de Diputados diciéndonos lo que no debemos hacer y lo que sí. En el transísmico, abanderando en lugar preferencial a sus inversionistas estadounidenses. Bienvenidos todos. Pero no aparece nadie más fuera de inversionistas mexicanos o prospectos, solo estadounidenses. México necesita que vengan inversionistas también de otros lados, indistintamente que hay manita de puerco, manita china. Adelante, doctor Arévalo. Sí, mire, como decía el diputado Raúl Eduardo Bonifaz, que me da gusto saludarlo, de que México tiene múltiples tratados, tiene más de 12 tratados de libre comercio con alrededor de 50 países. Pero el más importante y el definitivo es indudable el Telecan y el Temec hoy, ¿verdad? O sea, y los Estados Unidos han funcionado como una fuerza centrípeta, ¿verdad? Para la economía mexicana. O sea, estos tratados han pretendido diversificar tanto el comercio como la inversión, pero no lo han logrado, o sea, tan no lo han logrado que el 80% de las exportaciones mexicanas van hacia los Estados Unidos y de ahí viene el 50% aproximadamente. ¿Quién es el segundo socio comercial como proveedor de la economía mexicana? Hoy viene siendo China, pero que está participando dentro de este proceso de fragmentación productiva que existe en la economía global mediante estas cadenas globales de valor. O sea, de hecho ya China es el segundo socio comercial más importante de México y ha sido el primero de los Estados Unidos y el segundo de Canadá. Ha irrumpido en el Telecan y en el Temec sin tener ningún acuerdo comercial con ninguno de estos países. Pero hay dos Américas Latinas, una América Latina más integrada hacia los Estados Unidos y otra América Latina que tiene una mayor diversificación comercial y en la cual China ha irrumpido como primer socio comercial, como sería el caso de Chile, el caso de Perú, el caso de Brasil,
y el caso de algunos otros países del sur de América. Y de Centroamérica y México estamos más integrados a la economía de los Estados Unidos, nos guste o no, ¿verdad? Es así, o sea, los datos eso muestra, ¿no? Y lo que me parece es cada vez hay un mayor activismo político por parte de los actores norteamericanos, actores políticos de los Estados Unidos, que quieren venir a decir qué es lo que se debe de hacer, ¿verdad? Y eso me parece de que pues no debería de ser, o sea, si hablamos de soberanía, hablamos de defensa de los intereses nacionales. En relación a lo del canal transísmico, me parece una buena posibilidad, ¿verdad? O sea, es una especie de canal seco que va a haber en el istmo de Tehuantepec y que puede beneficiar al sur-sureste de México. Puede, digo yo, porque todo lo potencial no necesariamente se convierte en real, ¿verdad? O sea, toda la vida hemos escuchado que Chiapas es rico potencialmente, pero lo cierto es de que es el estado que concentra una mayor cantidad de pobreza en el país y de pobres en el país, ¿verdad? Y de pobres extremos aportamos una buena cantidad. Entonces lo potencial con lo real tiene a veces muy poco que ver, pero dijéramos, potencialmente hay una posibilidad, ¿verdad? O sea, de interconexión, ¿verdad? Y que pueda beneficiar a la entidad. O sea, ¿por qué te hago esta diferencia entre potencial y real? Porque a veces se cae en esta idea que lo han manejado muy bien las élites políticas chiapanecas de que somos ricos. Sí, somos, o sea, serán ellos. Pero lo cierto es de que hay una gran cantidad de pobres en el estado, muy importantes, y es un estado poco dinámico. Es un poco como decir, bueno, a mí me gustaría ir a hacer un viaje interespacial, ¿verdad? Potencialmente lo puedo hacer. ¿Por qué lo puedo hacer? Porque nadie me lo prohíbe, no existe una legislación que me prohíba, pero realmente nunca lo voy a poder hacer porque no voy a tener el dinero para pagarme un viaje interespacial y ver cómo se ve la Tierra desde el espacio. Esa es la diferencia entre lo potencial y lo real, ¿verdad? O sea, mientras no se traduzca en mejoras para este sector excluido de la población, pues Chiapas es un estado pobre, ¿verdad? No es que a nosotros nos guste, no quiere decir necesariamente que esté condenado a la pobreza, ¿verdad? En 1872, por ejemplo, se publicó en el Japan Gazette que Japón estaba condenado a la pobreza por la indolencia y corrupción de su sociedad. Hoy no se puede decir de los japoneses que son indolentes ni que son corruptos, ¿verdad? O sea, hubo una transformación y una modificación muy importante, y el Japón hoy es un país rico. O sea, no quiere decir que los chiapanecos necesariamente estemos condenados a la pobreza. Y los que aquí estamos hablando no estamos en ese sector de la población que se encuentra marginado y excluido de cualquier posibilidad de desarrollo, ¿verdad? Entonces, me parece de que lo que sucede en los Estados Unidos es crucial para México, nos guste o no nos guste. O sea, siempre se ha hablado de la diversificación. Los tratados hipotéticamente iban hacia esa orientación, sí, pero no ha habido tal diversificación porque Estados Unidos es como una especie de imán, ¿verdad? Que jala prácticamente las exportaciones para allá, porque muchas de estas exportaciones son parte de las cadenas globales de valor, ¿verdad? Y que están interconectadas con empresas de los mismos Estados Unidos. O sea, México es una potencia hoy en día en la industria automotriz. Hoy, revisando los datos con los estudiantes de la facultad, les mostraba que en materia de exportaciones somos el cuarto país en el mundo, ¿sí? En la industria automotriz. Sí, pero no hay ninguna empresa automotriz mexicana, es decir, estamos por arriba de España, por arriba de Corea del Sur, pero los coreanos del sur tienen Hyundai, tienen Kia, por ejemplo. Nosotros no, nosotros somos parte de este proceso de fragmentación productiva, ¿verdad? Si me permite. Y maquilamos. Eso es básicamente, ¿no? Es correcto. Entonces, eso sería más o menos lo que te podría comentar. No, es correcto, doctor, y ahí es donde vemos exactamente que es la maquila, como bien se menciona,
pero no hay transferencia de tecnología, lo que tú ubicas ahí. Estamos dando las materias primas que se puedan, la mano de obra, pero obviamente el capital se va. Por eso es un producto nacional bruto, pero nuestro Producto Interno Bruto sigue siendo bajo. Y lo que mencionabas muy bien como caso de Chiapas, pues sí, sabemos que es tenemos un subdesarrollo socioeconómico muy grande. La medición está entre 93 y 94 centavos de cada peso que circula en Chiapas, dependiente del erario directo o indirectamente. Eso marca bastante. Yo recuerdo aquí, por ejemplo, cuando tenías, diputado Raúl Bonifaz, la coordinación para asuntos de la frontera sur, la dinámica que traíamos y que además hay que reconocerlo, siempre en la mesita pareja, abierta, y los foros para analizar, y lo que ahorita se va a ver del tren, que ya empiecen a darle otras mejoras, lo que ahorita jaló porque estaba inutilizado, me acuerdo que comenzó con esa intervención que hacías, y ahí nos fuimos ubicando inclusive lo del Tren Maya en la zona de Palenque, también por ti tuvimos la oportunidad en esos foros y también nos dimos cuenta del desbalance, pero nunca se ocultó nada, siempre abriste una puerta para que realmente las voces de la sociedad constructivas, productivas, criticaran de un lado y de otro, los que no, los que sí abiertamente, y es lo que seguimos viendo ahorita. Muy buenas intenciones, es cierto, los tres gobernadores pues tienen que vender al Estado, ¿verdad? El de Veracruz, el de Oaxaca y el gobernador de Chiapas. Ahora tiene que venir y permear aquí abajito para que continuemos en una dinámica. Hay que movernos en eso, diputado Bonifaz, es una tarea muy fuerte que tienen ahí en el Congreso para que puedan entrarle a trabajar, porque vemos que no todos conocen, con todo respeto a los diputados, hemos visto algunas decisiones que sí le dan y otras que de veras parece que la brújula, lo hemos visto en un par de programas aquí, de situaciones que no se han dado, y por eso el agrado de invitarte siempre y estar contigo como portavoz para que hagan eco en esto. Adelante, diputado Bonifaz, el micrófono, por favor. Bien, muchas gracias, Rafa. Yo quisiera, si me permitieran, terminar diciendo que el Tren Maya sin duda es un proyecto que va a mejorar la calidad de vida de los que vivimos aquí en la región sur-sureste y va a detonar el desarrollo. ¿Por qué? Porque si vemos el istmo de Tehuantepec, comprende los estados de Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Veracruz. Esta región aporta el 71% del Producto Interno Bruto y también genera el 18% de los empleos a nivel nacional. Este proyecto del transísmico, Rafa, mi querido amigo Jorge, este proyecto va a tener muchas ventajas y yo señalaría pues algunas como el movimiento de mercancías, como lo platiqué, transcontinental entre el Pacífico y el Atlántico. Son 33 municipios de Veracruz y Oaxaca que tendrán un impacto positivo y sin duda también la zona de Palenque, Arriaga, en fin, la parte de nuestro territorio. Y se estima, de acuerdo a las proyecciones que hay, que en 6 años se van a generar más de 300,000 empleos formales. Tengo la confianza en que esto así será y que el proyecto del transísmico será benéfico para Chiapas y para todos los que vivimos en esta parte del país. Correcto, muchas gracias, diputado. Yo también me sumo a creer que la parte, insisto, como los demás trenes, que vaya el 80% de su ingreso, más o menos va a venir en esa carga que tenemos aquí muy bien registrada en otro tipo de transportes. Adicionémosle el pasaje local y el turismo. Y además sumamos el deseo para que lo hipotético, como dice el doctor Arévalo, pues se convierta en realidad definitivamente. Hay que darle en esto porque es una gran macroobra y tenemos que ver la realidad. Qué bueno, porque representa una oportunidad, como bien mencionas, diputado, de esta gran cantidad de mano de obra
que tiene ingresos pues muy bajos, y podemos ver que hasta subempleos que existen. La aportación que damos nacional, pues definitivamente también viene con una baja captación de capitales. Lo vemos en Chiapas, su balance comercial está desproporcionada en su desarrollo socioeconómico, como bien lo mencionaba el doctor Arévalo. Doctor Arévalo, estamos en la parte final del programa de hoy. Tiene 2 minutos, por favor, para indicarme algo que se me haya pasado, consultarte y que desees exponer. Mira, un aspecto que me parece muy importante, ¿verdad? Si se logra dar, porque se ha anunciado, es también el ferrocarril de Arriaga-Tapachula, la reconstitución. O sea, eso me parece que sí puede generar efectos multiplicadores, ¿verdad? Sobre la economía de la entidad, porque prácticamente no hay conectividad a nivel de ferrocarriles, y eso hacia el istmo, y si el ferrocarril de Palenque también va hacia el istmo, puede generar efectos multiplicadores que contribuyan a mejorar las condiciones de vida del Estado, ¿no? Y si se mejora la infraestructura también carretera y las carreteras transversales en la entidad. Uno de los proyectos que me parecía interesante era la carretera Pijijiapan, Palenque, que era una carretera de carácter transversal que se había planeado al inicio de la administración y que ahora se dio como porque no se va a hacer, porque la licitación no se presentó nadie, algo así por el estilo, ¿verdad? Entonces me parece que acá lo que se requiere fundamentalmente son obras de infraestructura, ¿verdad? Porque necesitamos pues tener una infraestructura que convierta a Chiapas en atractivo para la inversión, porque en la entidad hay una anemia de inversión. O sea, mucha gente piensa que la inversión extranjera se quiere apoderar de Chiapas, pero resulta que la inversión extranjera no llega, la inversión privada nacional tampoco, y los chiapanecos ricos son pobres en el contexto de los ricos a nivel nacional y tienen poca capacidad de inversión. Los que invierten en bienes inmobiliarios, ¿verdad? Que son bienes no transables, y también en otros estados del país, pero aquí hay una anemia de inversión, y la inversión únicamente se va a dinamizar en la medida en que se generen condiciones, ¿no? Y me parece de que hoy que se está volteando un poco hacia el sur-sureste, es necesario de que se planteen obras de infraestructura de esta naturaleza, como la reconexión ferroviaria del Estado, es muy importante, ¿verdad? Pero también esto debe ir acompañado de mejoría en la infraestructura carretera, ¿no? Indudablemente, Sí, indudablemente que sí. Bien, pues llegamos a la parte final del programa el día de hoy. Pues tenemos una gran aportación por nuestros invitados, como siempre, que les agradezco muchísimo su expertise, y sobre todo usted que tenga este análisis completo de ver, sí, todo lo que nos falta, las inversiones privadas que por ahorita podríamos ver en Chiapas, que se están ubicando pausadamente, algunos cambios que se den, pero como dice el doctor Arévalo, sí se requiere de algo más contundente traerlo. ¿Por qué? Porque el mismo tratado comercial, si lo analizamos bien, no quedamos ni beneficiados ni incluidos directamente. Y por el otro lado, sí podemos analizar la macroobra que significa esa conexión ferroviaria. Eso sí, queda muy bien. Llevar también el cuadernillo. El tren de Tapachula o Suchiate, que posteriormente se habla, llegará hasta Puerto Quetzal, en frontera casi con El Salvador. Pero lo que tenemos ahorita, y que también honor merece, el diputado Raúl Bonifaz impulsó mucho eso hace fácil un par de años, para que lo que ni siquiera podía transitar ahí esté transitando ahora. Que viene la mejoría para conectarlo con el transoceánico, es cierto. Y desde ese entonces ya se hablaba, diputado, recordarás, la conexión, la de Suchiate al transísmico, y obviamente lo que se está haciendo del Tren Maya. Es un gran circuito y cada uno tiene su particularidad. El transporte de carga que pueda salir de Tapachula puede agarrar un circuito por tren hasta donde quiera en el sureste, o al lugar donde pueda que usen. Dale publicidad a esto. Claro, que se puedan llegar a las terminales multimodales. Pueden llegar tanto en Salina Cruz como en Coatzacoalcos,
porque son las preponderantes. Puerto Chiapas hay que manejarlo sí en su proporción. Hablemos lo grande que viene, pero la conexión, eso va a ser muy importante. Inversiones como High Level Energy o Grupo Caxo, que todavía no las vemos, ojalá se les pueda convencer para invertir en el Soconusco, sería importante. Pero mientras podemos dejar en esto, tenemos que invertirle, y por eso como mexicanos tenemos que ver que nadie de afuera va a venir. Estamos supeditados a la gran influencia estadounidense y debemos invitar y abrir más, porque nadie vendrá de fuera a hacer lo que nosotros. Por eso siempre insistimos que debemos estar unidos como mexicanos desde cualquier entidad federativa que nos corresponda para hacer lo que mejor tengamos. Le invitamos, como siempre, a suscribirse a nuestro canal. Estamos creciendo. Suscríbase con nosotros, denos una manita arriba que nos ayuda muchísimo, y ya estamos a punto de llegar en esto. Muchísimas gracias, diputado Raúl Bonifaz. Muchísimas gracias, doctor Jorge López Arévalo. Esperamos que en otro programa nos compartan su experiencia con mucho gusto. Hasta pronto.